Bien, como habíamos dicho en el último episodio, vamos a hablar ahora sobre el diagrama energético de la molécula de flúor. Ya sabemos más o menos un poco qué es lo que primero que tenemos que hacer, que en este caso lo primero que tenemos que hacer es ver la simetría de los orbitales atómicos de la molécula del flúor y cómo pueden solapar, ¿no? Debo de recordar que pasamos de un átomo con un único electrón a átomos polielectrónicos, y los átomos polielectrónicos tienen distintas características, y una de ellas es que presentan mayor número de orbitales atómicos, puesto que presentan mayor número de electrones, ¿vale? Eso nos queda claro. Entonces tenemos que ver la simetría de los orbitales atómicos. El flúor, en su configuración electrónica, ¿vale? Como átomo, presenta la siguiente configuración: 1s2, 2s2, 2p5, ¿vale? Y si nos damos cuenta, en su capa más externa, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos orbitales s y orbitales p. ¿Cómo son los orbitales s? Ya los vimos, eran orbitales Gerade, pares, en los cuales eran esféricos. ¿Y los orbitales p? Los orbitales p son en realidad, existen tres tipos de orbitales p, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, que son como dos esferas juntas. No estoy viendo lo de la flor, no, porque lo de la flor, esto que hacíamos en segundo de bachillerato o hacíamos en cursos inferiores, que hacíamos nosotros un tipo de flor, eso no son orbitales p, son orbitales moleculares de p, de p cuadrado, ¿vale? Es decir, el cuadrado de la parte angular de los orbitales p, ¿vale? Bien, entonces, ahora, ¿cómo son los orbitales en este caso p? Pues los orbitales p es un círculo del mismo tamaño en la parte de arriba y en la parte de abajo. La verdad es que difiere poco de los orbitales que nosotros dibujábamos en cursos inferiores, pero en realidad debemos de entender que son dos círculos, ¿vale? Dos círculos. Y pues están posicionados en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Este eje, ¿vale? Donde yo uno principalmente, el eje donde yo tengo a los átomos puestos, ¿vale? Imaginaos que tengo aquí dos átomos y yo los uno por este eje por convenio es el eje Z, ¿vale? Otra peculiaridad de los orbitales p es que son asimétricos, es decir, que presentan principalmente por un lado una parte positiva y por otro lado una parte negativa. Por eso se hace el cuadrado cuando nosotros los dibujamos, porque el cuadrado me permite determinar en ambas partes o regiones de los orbitales p regiones positivas, ¿vale? Y así no tengo una región negativa con una región positiva. Bien, por tanto, si a este le habíamos llamado Gerade, por ser par, a este que es impar le vamos a llamar Ungerade, ¿vale? Ungerade. Bien, por otro lado tenemos que tener en cuenta cómo solapan los distintos orbitales en los distintos orbitales que pueden combinarse para darme los orbitales moleculares. En el caso del hidrógeno vimos que solamente se podían combinar los S, porque no tenemos otros orbitales atómicos más, pero en el caso del flúor tenemos varios, tenemos los S y los 3p. Bien, pues vamos a hacer las distintas combinaciones. Una de ellas, por ejemplo, es la número S con la número S, ¿vale? Es decir, tener el 2s de un átomo de flúor con el 2s del otro átomo de flúor. Otra combinación posible son los P, en este caso vamos a llamar PZ con el otro PZ del átomo de flúor, ¿vale? Otra combinación sería, por ejemplo, el PI con el PI, y otra combinación sería el PX, que sería como en profundidad, ¿no? Viéndome hacia mí, y el otro PX. Bueno, bien, pero existe otra combinación posible, no nos olvidemos, puede existir la combinación S con la combinación P. Bien, y aquí tenemos que echar mano del primer vídeo donde hablábamos de que los orbitales pueden solapar siempre y cuando tengan energías similares, ¿vale? Y esas energías similares se dan viendo principalmente el número cuántico que les sigue en este caso, a la configuración electrónica, ¿vale? Aquí no se nos olvidemos que también hay que poner más y menos, y aquí igual, más, menos, ¿vale? Porque ya hemos dicho que es impar, Angerade. En este caso, la energía que presenta el orbital 2s con el orbital 2p es muy distinta, difiere mucho en energía,
y por tanto yo no puedo solapar los orbitales S con los orbitales PZ. ¿Vale? La razón de por qué no se puede solapar la veremos en el caso del oxígeno, ¿vale? Pero las razones que tenemos que tener claro es que los orbitales 2s no se pueden solapar con los orbitales 2p. Bien, pues entonces se nos elimina esta posibilidad y lo que nos queda es únicamente estas cuatro combinaciones. En este caso los orbitales s y los orbitales p con su correspondiente orbital, los pz con los pz, los px con los px y los pi con los pi. Al igual que decíamos que los orbitales S pueden solapar de manera frontal y se le llamaba sigma, por convenio hemos dicho que la línea que les une a los orbitales, perdón, a los átomos es el eje Z, por tanto los orbitales PZ van a solapar de manera frontal, igual. Y por tanto voy a obtener principalmente cuatro orbitales sigma, y voy a obtener a su vez cuatro orbitales pi. Vamos a ver entonces cómo se obtienen esas combinaciones lineales. Las combinaciones lineales ya sabemos, son la suma y la resta, la combinación suma y la combinación resta. Pues hay que hacer exactamente lo mismo para la combinación suma de los orbitales 2s y la combinación resta para los orbitales 2s, al igual que a los 2p, z, 2px y 2pi. ¿Vale? Bien, el diagrama energético, que es lo que nos interesa, ¿cómo nos quedaría? Bueno, pues el diagrama energético nos quedaría de la siguiente forma. Yo tengo aquí el eje, que no se nos olvide, el eje es muy importante, el eje energético, y voy a representar en este caso la molécula de flúor. En este caso, al igual que el anterior, no necesitamos entender la carga nuclear efectiva, en este caso porque vamos a hacer un diagrama energético de moléculas aisladas, de moléculas que no están siendo representadas con otras, ¿vale? Eso es muy importante. Al igual que antes, tenemos que colocar los orbitales atómicos, es decir, tenemos que colocar en nivel energético los orbitales 2s y los orbitales 2p. ¿Quién tiene más energía? ¿Quién tiene más energía, los orbitales 2s o los orbitales 2p? Bueno, pues principalmente a esto hay que entrar o acudir a lo que sería el fenómeno de penetración, ¿vale? En este caso, la penetración es un fenómeno que se da en orbitales atómicos y consiste principalmente en que hay algunos orbitales que son capaces de penetrar mucho más en regiones distintas, ¿vale? O penetrar mucho más o están mucho más cerca del núcleo. Por un lado tenemos el orbital 2s. El orbital 2s presenta principalmente un nodo radial, vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Y además presenta una zona de alta exposición o alta probabilidad de encontrarme yo al electrón. Y por parte de los orbitales 2p, ¿vale? Presenta principalmente, esta última gráfica sería del orbital 2p porque presenta un nodo angular, ¿vale? Y por otro lado representaríamos de los 2s, que nos quedaría algo así, ¿vale? Fijaros que el orbital 2s apantalla mucho más que al orbital 2p y por tanto el orbital 2s va a tener menos energía que el orbital 2p. Por tanto, el orbital 2p va a tener mayor energía y al tener mayor energía, ¿qué es lo que nos ocurre? Que tenemos que dibujar a los orbitales 2p en una posición mucho más alta. Recordemos que la parte, supongamos, infinita de este diagrama energético es el 0 y la parte más baja sería el valor más negativo. Bien, entonces, una vez que ya sabemos que aquí van los 2s y aquí van los dos, aquí irían los niveles 2px, 2pi y 2pz, ¿vale? Pues yo ya puedo representar las distintas combinaciones lineales que se hacen con estos átomos para darme así las distintas orbitales moleculares. Cambiamos de color para representar y como bien sabemos en el caso anterior, los orbitales, en este caso S, me dan dos combinaciones que son principalmente el orbital sigma enlazante y el orbital sigma antienlazante. Bien, sigma enlazante, vamos a representarlo normal y sigma antienlazante. Por otro lado tenemos que representar a los PZ. Los PZ me representan principalmente una combinación lineal de este conjunto de orbitales atómicos que me da un sigma, porque hemos dicho que solapan de manera frontal, y me dan a su vez un sigma. Esto vamos a hacer un poco más alto
para que nos quede más separado, y tendríamos un sigma antienlazante situado en esta zona. Antienlazante y enlazante. Pero es el antienlazante de los P's. Es decir, son los orbitales sigma de los P's, ¿vale? Por otro lado, en los Pi, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener dos orbitales. Vamos a cambiar de color para no hacernos un lío. Vamos a obtener dos orbitales que van a solapar de manera lateral, ¿vale? Y en este caso es el orbital Pi con el orbital Pi. Y por otro lado vamos a tener el orbital Pi, pero correspondiente al X, ¿vale? Es decir, aquí tenemos los pis y los otros pis vamos a tenerlos aquí. Aquí tendríamos uno con el EPX, aquí tendríamos otro con el P de EPI, ¿vale? Con el PI, ¿vale? Y aquí tendríamos los pi. Vamos a hacerlo entonces de manera un poco más aclarada. Estas líneas es importante hacerlas y más o menos obtendríamos algo parecido a esto, ¿vale? De manera que ya no acudimos más a la explicación, sino que lo hacemos de manera mucho más directa, ¿vale? Tendríamos aquí los dos S, las combinaciones que me darían los orbitales sigma y sigma antienlazante correspondiente a los orbitales S, y por otro lado tendríamos aquí los tres orbitales, ¿vale? En los cuales yo tendría el Z, el I y el X, el Z, el I y el X, y de los Z obtendríamos un sigma enlazante, un sigma antienlazante, un sigma enlazante PZ, un sigma antienlazante PZ, y luego obtendríamos pues los pis antienlazantes, ¿vale? Correspondientes. Aquí, aquí, y por último esto aquí me he equivocado, vamos a hacerlo mejor, que no viene de los Z, vienen de los I y de los X, ¿vale? Esto claramente hay que hacerlo mucho mejor, pero a mí me interesa lo que es el concepto. Sería pi antienlazante, y en este caso lo mismo. Del X con el X y del I con el I. ¿Vale? Entonces tendríamos este orbital, este y este. Vale. Rellenamos con electrones. En este caso, ¿cuántos electrones tenemos? Bueno, pues principalmente la molécula de flúor tiene 7 electrones en su última capa y por tanto la molécula en sí tiene 14 electrones. Siguiendo el principio de máxima multiplicidad de Hahn, pues nosotros rellenamos principalmente orbitales de menos energéticos a más energéticos, ¿vale? Y pues ello lo que tendríamos. Tendríamos el sigma enlazante del orbital S, sigma antienlazante del orbital S. Obtendríamos también los orbitales sigma enlazantes P, los antienlazantes, perdón, los enlazantes pi, ¿vale? Entonces tendríamos 2, 4, 6, 8, 10 y luego nos quedarían 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Claramente observamos que se llenan de manera decreciente de manera más baja a más alta, es decir, de manera creciente de niveles energéticos, y el orden de enlace sería el número de electrones que están en orbitales enlazantes, que sería este y estos, que son 2, 4, 6 y 8, 8 menos los antienlazantes, 2, 4 y 6, dividido entre 2. 8 menos 6 son 2, entre 2, 1. El orden de enlace de la molécula de flúor es 1 y además es diamagnética. ¿Por qué es diamagnética? Porque no hay ningún electrón desapareado. Y así obtendríamos el diagrama energético de la molécula de flúor. En el próximo capítulo veremos la molécula de oxígeno y intentaremos un poco compararla con esta de flúor.